Si sientes que has hecho todo bien, pero el dinero aún no llega, tal vez sea porque estás buscando la señal equivocada. El universo envía un indicador específico cuando la riqueza está a punto de manifestarse en tu vida, pero 90% de las personas no logra reconocerlo. Florence Kovushin enseñaba que este indicador no es externo, surge dentro de ti. Y cuando aprendes a identificarlo, todo cambia. Si quieres saber cuál es esa señal y cómo hacer que aparezca en tu vida, quédate hasta el final de este video, porque voy a revelar exactamente lo que Florence enseñaba sobre este momento decisivo. El problema no es falta de esfuerzo, es falta de reconocimiento. Muchas personas trabajan, ahorran, visualizan, afirman, hacen todo lo que aprendieron sobre prosperidad, pero viven con la sensación de que algo falta. No es que el dinero no llegue nunca, es que llega lento, con esfuerzo, sin la fluidez que otras personas parecen tener. Y la razón es simple, están buscando señales equivocadas. La mayoría busca señales externas, una llamada inesperada, una oportunidad que cae del cielo, un cheque que llega sin avisar. Pero Florence enseñaba algo completamente diferente. Ella decía que el universo no envía la riqueza primero. El universo envía una señal interna, un cambio de frecuencia que ocurre dentro de ti antes de que el dinero se manifieste afuera. Y cuando esa señal aparece, la prosperidad se vuelve inevitable. Esta señal no es mística ni complicada, es práctica, reconocible, y cualquiera puede identificarla cuando sabe qué buscar. Pero existe un problema. La mayoría de las personas está tan enfocada en buscar resultados que ignora el proceso interno que atrae esos resultados. Florence observaba esto constantemente. Personas que pedían abundancia, pero mantenían pensamientos de escasez. Personas que declaraban prosperidad, pero sus palabras diarias estaban llenas de quejas sobre falta de dinero. Personas que querían riqueza, pero sus acciones reflejaban miedo constante de perder lo poco que tenían. Cuando el pensamiento, la palabra y la acción están desalineados, no hay señal, hay ruido. Y el universo no responde al ruido, responde a la claridad. Florence enseñaba que la riqueza no es algo que persigues, es algo que atraes cuando te conviertes en la frecuencia correcta. Y esa frecuencia tiene un indicador inconfundible. Cuando estás a punto de hacerte rico, algo cambia en tu interior primero. La señal comienza con el pensamiento. Este es el primer elemento y el más importante. Florence explicaba que la mente es el punto de origen de toda manifestación. Cuando alguien está verdaderamente a punto de prosperar, los pensamientos cambian de naturaleza, no de forma forzada, sino de manera natural y orgánica. Los pensamientos sobre dinero dejan de ser desesperados y se vuelven tranquilos. La persona deja de pensar desde la carencia y comienza a pensar desde la certeza. Esto no significa pensamiento positivo superficial, no es repetir afirmaciones sin creerlas, es un cambio profundo en la forma como la mente procesa la realidad financiera. Cuando estás a punto de hacerte rico, empiezas a pensar como alguien que ya tiene lo que necesita, no porque estés negando la situación actual, sino porque tu mente ya reconoce el dinero como algo natural, no como algo imposible. Florence enseñaba que este cambio mental no llega por esfuerzo, llega por alineación. Cuando la persona deja de luchar contra el universo y empieza a cooperar con él, la mente se reorganiza sola. Los pensamientos obsesivos sobre falta de dinero disminuyen. La ansiedad financiera pierde fuerza y en su lugar aparece algo sutil pero poderoso. Confianza silenciosa. Esa confianza no grita, no se demuestra en redes sociales ni se declara a todo el mundo. Es interna. Es la sensación de que algo está cambiando, aunque todavía no haya evidencia externa. Florence decía que cuando una persona empieza a pensar así, el universo ya recibió la señal. Ahora solo es cuestión de tiempo para que lo externo refleje lo interno. Pero hay un detalle crucial que mucha gente ignora. Este cambio de pensamiento no puede ser fingido. No puedes forzar tu mente a creer en abundancia si por dentro sigues lleno de miedo. Por eso, Florence enseñaba que antes de cambiar los pensamientos,
hay que cambiar las palabras, porque las palabras son el puente entre lo que piensas y lo que manifiestas. Aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Dicen que quieren dinero, pero sus conversaciones diarias están llenas de frases como, no puedo pagar eso, está muy caro, no tengo suficiente, el dinero siempre se me va. Cada una de esas frases es una declaración al universo. Y el universo no juzga si lo que dices es verdad o mentira, simplemente responde a la frecuencia de tus palabras. Florence observaba que las personas que estaban a punto de prosperar comenzaban a hablar diferente. No de manera forzada o exagerada, sino con naturalidad. Dejaban de quejarse sobre precios, dejaban de usar frases que reforzaban escasez y empezaban a hablar como si el dinero fuera algo accesible, algo que fluye, algo que llega cuando es necesario. Este cambio en las palabras no es solo lenguaje positivo, cuando lo que piensas y lo que dices empiezan a alinearse, la señal se fortalece. El universo detecta esa coherencia y responde a ella. Porque ahora no estás enviando mensajes contradictorios, estás emitiendo una frecuencia clara. Y esa claridad es lo que atrae la manifestación. Pero la señal todavía no está completa. Pensamiento alineado y palabra alineada son poderosos, pero sin el tercer elemento, la riqueza no se materializa. Florence enseñaba que el tercer pilar es la acción. Y aquí es donde muchos se confunden, porque no se trata de trabajar más duro ni de hacer más cosas. Se trata de actuar como alguien que ya está en el camino de la prosperidad. Cuando estás a punto de hacerte rico, tus acciones cambian de tono. Empiezas a tomar decisiones diferentes, dejas de aceptar situaciones que no honran tu valor, empiezas a invertir en ti mismo, aunque sea con poco, dejas de actuar desde el miedo de perder y empiezas a actuar desde la confianza de recibir. Esas acciones pueden ser pequeñas, pero llevan una energía completamente distinta. Florence decía que el universo no responde a lo que haces, responde a la energía con la que lo haces. Puedes trabajar 12 horas al día, pero si lo haces desde desesperación, estás enviando la señal de carencia. Puedes trabajar 6 horas, pero si lo haces desde propósito y confianza, estás enviando la señal de abundancia. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo, está en la calidad de la intención. Cuando estos tres elementos se alinean, pensamiento claro, palabra coherente y acción confiada, algo sucede. Se crea lo que Florence llamaba una firma energética. Es como si tu vida entera empezara a vibrar en una frecuencia específica, y esa frecuencia es reconocida por el universo como la señal de que estás listo para recibir. Esta es la señal que el universo te muestra cuando estás a punto de hacerte rico. No es un evento externo, no es una coincidencia mágica. Es un estado interno donde tu mente, tus palabras y tus acciones están diciendo lo mismo. Y cuando eso ocurre, el dinero no tiene otra opción más que fluir hacia ti, porque ahora tú eres un canal abierto, no un bloqueo cerrado. Pero si esto es tan simple, ¿por qué la mayoría de las personas no lo logra? ¿Por qué tantos siguen luchando, aunque conozcan estos principios? La respuesta está en algo que Florence identificó como el error más común. Un error que bloquea la señal antes de que pueda formarse completamente. Y es exactamente ese error el que vamos a desmantelar ahora. El error más común no es falta de conocimiento, es inconsistencia emocional. Florence Kowalschin observaba que muchas personas entienden perfectamente los principios de la prosperidad. Saben que deben pensar en abundancia, hablar con certeza y actuar con confianza, pero no lo sostienen. Lo hacen un día y al siguiente vuelven a la frecuencia antigua. Afirman prosperidad por la mañana y se quejan de falta de dinero por la tarde. Declaran abundancia el lunes y el martes ya están hablando de crisis. Esta inconsistencia confunde al universo. No porque el universo sea limitado, sino porque las leyes espirituales responden a patrones, no impulsos. Cuando cambias de frecuencia constantemente, no estás enviando una señal clara. Estás enviando estática, y la estática no atrae nada definido. Florence enseñaba que la manifestación requiere sostenimiento,
No basta con alinearte una vez, tienes que permanecer alineado el tiempo suficiente para que la señal se solidifique. Aquí es donde muchos abandonan el proceso, porque el cambio interno sucede antes que el cambio externo. Y ese espacio intermedio, donde ya cambiaste, pero los resultados todavía no aparecen, es donde la mayoría pierde la fe, empiezan a dudar, vuelven a pensamientos de escasez, retoman palabras de queja y sin darse cuenta desactivan la señal justo cuando estaba a punto de manifestarse. Florence decía que este es el momento más peligroso del proceso, porque el ego interpreta la ausencia de resultados inmediatos como fracaso, y cuando el ego toma control, la mente regresa al miedo. El miedo bloquea la señal más rápido que cualquier otra cosa. Por eso, sostener la frecuencia correcta no es solo cuestión de disciplina mental, es cuestión de confianza profunda. Confianza de que la señal ya fue enviada y la respuesta ya está en camino. Pero existe algo más que bloquea la señal, incluso en personas disciplinadas. Es sutil, pero devastador. Florence lo llamaba la trampa del mérito. Muchas personas creen que tienen que ganarse la prosperidad, que tienen que ser lo suficientemente buenos, trabajar lo suficientemente duro, sacrificarse lo suficiente para merecer el dinero. Y ese pensamiento, aunque parezca noble, crea resistencia. Porque cuando crees que tienes que merecer la riqueza, nunca sientes que mereces lo suficiente. Siempre hay algo más que hacer, algo más que demostrar, algo más que sacrificar. Y mientras estés en esa energía de demostración constante, estás enviando la señal de insuficiencia. Estás diciéndole al universo que todavía no eres digno. Y el universo responde exactamente a eso. Florence enseñaba que la abundancia no es una recompensa por esfuerzo, es una respuesta a alineación. El universo no te pregunta cuánto has trabajado, te pregunta en qué frecuencia estás vibrando. Cuando dejas de intentar ganarte la riqueza y simplemente te alineas con ella, la señal se activa de forma natural, porque ahora no estás pidiendo permiso, estás reclamando lo que ya es tuyo por derecho espiritual. Este cambio de mentalidad es radical, implica soltar la necesidad de probarte a ti mismo y al mundo. Implica reconocer que la prosperidad no es escasa, no es limitada, y no necesita ser arrebatada de nadie. Florence explicaba que el universo tiene recursos infinitos. Lo que bloquea esos recursos no es falta de disponibilidad, es falta de receptividad. Y la receptividad solo aparece cuando sueltas la lucha y abrazas la confianza. Entonces, ¿cómo sabes si la señal está activa en tu vida? Florence identificaba indicadores específicos. El primero ya lo mencionamos. Tus pensamientos sobre dinero se vuelven tranquilos. El segundo, tus palabras cambian de tono. Pero hay un tercero que es todavía más revelador. Tus emociones frente al dinero cambian de naturaleza. Cuando estás a punto de hacerte rico, el dinero deja de generarte ansiedad. No significa que dejes de ser responsable o que ignores tus finanzas. Significa que dejas de vivir con miedo constante de que falte. Hay una paz interior que aparece, incluso si tu cuenta bancaria todavía no refleja la abundancia que deseas. Esa paz no es ingenua, es señal de que tu frecuencia cambió. Florence observaba que las personas prósperas no son las que más hablan de dinero, son las que menos se obsesionan con él, porque cuando la señal está activa, el dinero se convierte en algo natural, no en algo desesperado. Dejas de pensar en dinero todo el tiempo, porque ya no estás operando desde carencia. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguirlo con desesperación, es cuando empieza a fluir con facilidad. Otro indicador poderoso es la forma como empiezas a relacionarte con las oportunidades. Cuando la señal está activa, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos, no porque las oportunidades no estuvieran ahí, sino porque tu mente ahora está sintonizada en la frecuencia correcta para reconocerlas. Es como cambiar de estación de radio. La música siempre estuvo transmitiéndose, pero tú no estabas en el canal correcto. Florence enseñaba que el universo constantemente envía oportunidades de prosperidad, pero la mayoría no las ve, porque su mente está enfocada en problemas
en limitaciones, en razones por las cuales las cosas no funcionarán. Cuando la señal se activa, ese enfoque cambia. Empiezas a notar puertas que antes ignorabas. Empiezas a conectar con personas que pueden ayudarte. Empiezas a recibir ideas que antes no llegaban a tu conciencia. Esto no es magia, es alineación mental. Cuando cambias tu frecuencia interna, cambias lo que tu mente filtra como relevante. Y ese cambio de filtro abre un mundo completamente nuevo de posibilidades. Florence decía que la pobreza no es falta de recursos, es falta de percepción, y la percepción se expande cuando la señal está activa. Pero hay algo más que sucede cuando estás verdaderamente alineado. Tus acciones se vuelven más efectivas, no porque trabajes más, sino porque trabajas con mayor claridad. Florence observaba que las personas alineadas toman mejores decisiones, no dudan tanto, no se paralizan por miedo, actúan con una confianza interior que viene de saber que están en el camino correcto. Esa confianza se nota, se refleja en cómo hablas con clientes, en cómo negocias, en cómo presentas tus ideas, en cómo te valoras a ti mismo, y las personas responden a esa energía. Porque la confianza genuina, no la arrogancia, sino la certeza tranquila, es magnética. Atrae oportunidades, atrae colaboraciones, atrae dinero. Florence enseñaba que cuando estás en la frecuencia correcta, no tienes que perseguir la riqueza. La riqueza te persigue a ti, porque ahora eres un imán, no un mendigo. Tu energía cambió, tu vibración cambió, y el universo responde a esa vibración, enviando exactamente lo que necesitas en el momento exacto. Entonces, si la señal es tan clara, ¿por qué tantas personas siguen bloqueadas? Porque hay bloqueos invisibles que operan bajo la superficie, bloqueos que la persona ni siquiera reconoce como bloqueos. Florence identificaba tres principales. El primero es la culpa heredada sobre el dinero. Muchas personas crecieron escuchando que el dinero corrompe, que los ricos son malos, que la riqueza es pecado. Esas creencias se instalan en el subconsciente y crean resistencia automática. Aunque conscientemente digas que quieres dinero, si tu subconsciente cree que el dinero es malo, vas a sabotearte, vas a rechazar oportunidades sin saber por qué, vas a sentir incomodidad cuando empiezas a prosperar, vas a encontrar formas de perder lo que ganas. Florence enseñaba que este bloqueo solo se disuelve cuando reconoces que el dinero es neutro, no es bueno ni malo, es energía, y depende de ti usarlo con integridad. El segundo bloqueo es el miedo al cambio. Aunque quieras más dinero, el dinero trae cambios, cambios en tu estilo de vida, en tus relaciones, en tus responsabilidades, y el subconsciente humano prefiere lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Por eso, muchas personas se mantienen en la pobreza familiar, no porque sean flojas, sino porque inconscientemente temen lo desconocido que viene con la prosperidad. Florence decía que este miedo se vence con pequeños pasos. No tienes que saltar de la pobreza a la riqueza de un día para otro. Puedes ir permitiéndote recibir gradualmente, acostumbrándote a tener más, expandiendo tu capacidad de sostener abundancia sin entrar en pánico. Cada pequeño paso entrena tu sistema nervioso para la prosperidad. Y cuando tu sistema nervioso se siente seguro, la señal fluye sin resistencia. El tercer bloqueo es el apego al sufrimiento. Esto suena extraño, pero Florence observaba que muchas personas están tan acostumbradas a luchar que no saben quiénes serían sin la lucha. Su identidad está construida alrededor del esfuerzo constante, del sacrificio, del drama financiero, y soltar esa identidad se siente como perder una parte de sí mismos. Cuando la prosperidad empieza a llegar con facilidad, estas personas se sienten incómodas, sienten que no están haciendo suficiente, que no merecen lo que están recibiendo, y terminan autosaboteándose para regresar al patrón familiar del esfuerzo doloroso. Florence enseñaba que la verdadera riqueza llega cuando aceptas que puedes prosperar sin sufrir, que el dinero puede fluir con alegría, no solo con sudor. Estos tres bloqueos
son los que impiden que la señal se active, incluso en personas que conocen todos los principios. Pero cuando reconoces estos bloqueos y los desarmas conscientemente, algo extraordinario sucede. La señal no solo se activa, se amplifica. Y cuando la señal se amplifica, la manifestación se acelera. Ahora vamos a ver exactamente cómo Florence enseñaba a amplificar esa señal de forma práctica y sostenible. Amplificar la señal no requiere esfuerzo complejo, requiere consistencia inteligente. Florence Scovel Shinn enseñaba que la manifestación no es cuestión de intensidad, es cuestión de frecuencia. No se trata de hacer una afirmación poderosa una vez y esperar resultados. Se trata de mantener una vibración constante, el tiempo suficiente para que el universo la reconozca como tu nueva identidad. La mayoría falla porque confunde emoción pasajera con alineación profunda. Se motivan viendo un video, hacen afirmaciones con entusiasmo durante 2 días y después vuelven a los patrones antiguos. Esa montaña rusa emocional no crea señal, crea confusión. Florence observaba que las personas verdaderamente prósperas no son las más emocionales, son las más estables. Mantienen su frecuencia sin importar lo que suceda afuera. Entonces, ¿cómo se mantiene esa estabilidad? Florence identificaba prácticas específicas que anclan la señal en tu sistema. La primera es lo que ella llamaba la vigilancia del pensamiento. No se trata de forzar pensamientos positivos todo el tiempo. Se trata de observar qué tipo de pensamientos domina tu mente a lo largo del día. Porque tu mente piensa miles de pensamientos diarios y la mayoría son automáticos. Cuando empiezas a observar tus pensamientos sin juzgarlos, algo poderoso sucede. Te das cuenta de cuántos de ellos están enfocados en carencia, en miedo, en limitación, y simplemente al reconocerlos, pierden poder. Florence enseñaba que no tienes que pelear contra pensamientos negativos, solo tienes que redirigirlos. Cuando notes un pensamiento de escasez, no lo reprimas, reconócelo, y luego elige conscientemente un pensamiento de abundancia. Por ejemplo, si tu mente dice, no tengo suficiente dinero para eso, no finjas que no pensaste eso, reconoce el pensamiento y luego redirígelo. El universo es mi fuente infinita y lo que necesito llega en el momento exacto. Ese redireccionamiento consciente entrena tu mente para operar en una frecuencia diferente. Y con el tiempo, los pensamientos de abundancia se vuelven automáticos. La segunda práctica es la disciplina de la palabra. Florence era extremadamente enfática en esto. Decía que tus palabras son decretos. Cada vez que hablas, estás declarando al universo lo que esperas recibir. Por eso, hablar constantemente sobre lo que no tienes, sobre lo caro que está todo, sobre lo difícil que es ganar dinero, es decretar más de eso mismo. Esto no significa negar la realidad actual, significa no darle poder a través de tus palabras. Puedes reconocer internamente que tu situación financiera necesita mejorar, sin hablar constantemente sobre ello. Florence enseñaba a cambiar frases de carencia por frases de expectativa. En lugar de decir, no puedo comprar eso, di eso todavía no está en mi realidad, pero viene en camino. Es una diferencia sutil, pero energéticamente radical. La tercera práctica es lo que Florence llamaba acción desde la abundancia. Esto confunde a muchas personas porque piensan que actuar desde la abundancia significa gastar dinero que no tienen. Pero no es. Actuar desde la abundancia significa tomar decisiones como si ya fueras próspero. Por ejemplo, si fueras rico, ¿comprarías la versión más barata de algo solo por miedo? ¿No comprarías lo que realmente necesitas con conciencia, pero sin desesperación? Actuar desde la abundancia también significa dejar de aceptar situaciones que no honran tu valor. Si estás trabajando por menos de lo que vales, solo porque tienes miedo de no encontrar nada mejor, estás actuando desde la escasez. Cuando actúas desde la abundancia, estableces límites claros, dices no a lo que no te sirve, aunque eso signifique un período de incertidumbre, porque confías en que algo mejor está llegando. Florence observaba que esta práctica es la que separa a quienes hablan de abundancia
de quienes realmente la viven, porque es fácil afirmar prosperidad. Es difícil rechazar una oferta mediocre cuando necesitas dinero urgentemente. Pero cada vez que actúas desde la escasez, refuerzas esa frecuencia. Cada vez que actúas desde la abundancia, aunque sea aterrador, refuerzas la señal correcta. La cuarta práctica es la gratitud estratégica. Aquí es importante entender algo crucial. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una frecuencia vibratoria. Cuando realmente sientes gratitud por lo que ya tienes, le estás diciendo al universo, reconozco la abundancia que ya existe en mi vida, y el universo responde enviando más de aquello que reconoces. Pero la gratitud tiene que ser genuina. No puedes fingir gratitud. Florence enseñaba a encontrar cosas reales por las cuales estar agradecido, aunque tu situación financiera no sea ideal. Tal vez no tienes el dinero que quieres, pero tienes un techo, tienes salud, tienes capacidad de generar ingresos. Cada una de esas cosas es una forma de abundancia, y cuando las reconoces con gratitud sincera, abres el canal para recibir más. Florence también enseñaba algo que pocos mencionan, a la importancia del desapego emocional al resultado. Esto suena contradictorio. ¿Cómo puedes querer dinero y al mismo tiempo estar desapegado? Pero Florence explicaba que desapego no es indiferencia, es confianza. Cuando estás emocionalmente apegado al resultado, vives en ansiedad constante. ¿Ya llegó? ¿Por qué no llega? ¿Qué estoy haciendo mal? Esa ansiedad bloquea la señal porque te mantiene en la frecuencia de carencia. Cuando estás desapegado, no significa que no te importe. Significa que confías en que lo que es para ti llegará en el momento exacto. Esa confianza es la que permite que la señal fluya sin resistencia. Florence decía que el universo no puede entregarte lo que estás persiguiendo con desesperación, solo puede entregarte lo que estás dispuesto a recibir con paz. Ahora, estas prácticas solo funcionan cuando se sostienen en el tiempo, y aquí es donde aparece el verdadero desafío, porque la vida no se detiene mientras tú trabajas en tu frecuencia. Siguen llegando facturas, siguen apareciendo gastos inesperados, siguen surgiendo situaciones que te invitan a regresar al miedo. Y es en esos momentos donde se define quién realmente está comprometido con la transformación. Florence observaba que las personas que logran activar la señal de forma permanente son las que no abandonan la práctica cuando las cosas se ponen difíciles, porque el universo no te está probando. Simplemente está respondiendo a la frecuencia que sostienes de forma consistente. Si cambias de frecuencia cada vez que algo sale mal, nunca sostienes la señal el tiempo suficiente para que se manifieste. Entonces, ¿cómo sabes que estás en el camino correcto? Florence identificaba señales específicas. La primera, empiezas a sentir una paz interior que no depende de tus circunstancias externas. Puedes tener deudas, pero ya no te despiertas en pánico. Puedes tener gastos, pero ya no sientes que todo se va a derrumbar. Esa paz es señal de que tu frecuencia cambió. La segunda señal, las sincronicidades aumentan. Empiezas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Conoces a la persona indicada. Recibes una llamada inesperada. Aparece una oportunidad que no estabas buscando. Florence enseñaba que las sincronicidades no son casualidad, son confirmación de que estás alineado con el flujo del universo. La tercera señal, tu relación con el dinero se vuelve más ligera. Ya no es un tema cargado emocionalmente. Puedes hablar de dinero sin sentir vergüenza, sin sentir culpa, sin sentir desesperación. Simplemente lo ves como energía que fluye. Y cuando tu relación con el dinero se vuelve ligera, el dinero responde fluyendo con mayor facilidad. Pero Florence advertía sobre algo importante. No confundas estas señales con el resultado final. Estas son señales de que estás en el proceso correcto. El dinero todavía puede tardar en manifestarse físicamente. Y aquí es donde muchos se frustran y abandonan. Ven las señales, sienten el cambio interno, pero como el dinero no llega de inmediato, dudan de todo el proceso. Florence enseñaba que existe un espacio entre la siembra y la cosecha. Ese espacio es donde se prueba tu fe, no fe ciega,
sino fe activa, fe que sostiene la frecuencia correcta, aunque los resultados todavía no sean visibles. Y es exactamente en ese espacio donde la mayoría se rinde, justo antes de que la manifestación ocurra. Por eso es tan importante entender que la señal no es el dinero en sí, a la señal es el cambio de frecuencia que atrae el dinero. Cuando logras sostener esa frecuencia, cuando las 3 prácticas que mencionamos se convierten en tu forma natural de ser, la manifestación se vuelve inevitable. No porque el universo te deba algo, sino porque te has convertido en un canal abierto. Y lo que está destinado para ti ya no encuentra resistencia. Ahora, fluye libremente. Florence observaba que las personas verdaderamente ricas no son las que más trabajan, son las que menos resistencia tienen. Han eliminado los bloqueos internos, han alineado pensamiento, palabra y acción. Han aprendido a sostener la frecuencia correcta sin importar las circunstancias externas. ¿Y el dinero? Simplemente fluye hacia ellas porque son imanes naturales de abundancia. Entonces, si has llegado hasta aquí, ya tienes el conocimiento, sabes cuál es la señal, sabes cómo reconocerla, sabes que la bloquea y que la amplifica, pero el conocimiento sin práctica es solo información. Y la información no cambia vidas, lo que cambia vidas es la aplicación consistente. Por eso, ahora vamos a ver el método exacto que Florence enseñaba para activar esta señal de forma práctica y sostenible en tu vida diaria. El método que Florence Scovel Shinn enseñaba no es complicado, pero exige compromiso diario. No se trata de hacer algo extraordinario una vez, se trata de hacer cosas simples, de forma constante, hasta que se conviertan en tu naturaleza. Este método tiene 5 prácticas diarias que, cuando se sostienen, activan y amplifican la señal que el universo reconoce como preparación para la riqueza. La primera práctica diaria es la declaración matutina consciente. Antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, antes de revisar mensajes o redes sociales, dedica los primeros 5 minutos de tu día a alinear tu frecuencia. Florence enseñaba declaraciones específicas que reprograman la mente subconsciente. No se trata de repetir palabras vacías, se trata de declarar verdades espirituales con intención clara. Una de las declaraciones que Florence enseñaba era el universo es mi fuente de apoyo, que nunca falla y llega en la hora exacta. Otra eran sumas abundantes de dinero, llegan a mí bajo el flujo perfecto. Y una más, yo soy un camino abierto para la riqueza que el universo desea manifestar a través de mí. Estas no son solo afirmaciones positivas, son reconocimientos de leyes espirituales que ya están operando. Cuando declaras estas verdades cada mañana, estás estableciendo el tono vibratorio de tu día. Tu mente subconsciente empieza a buscar evidencias de esas verdades, y lo que buscas, lo encuentras. Si empiezas el día declarando abundancia, tu mente filtra oportunidades de abundancia. Si empiezas el día quejándote de falta de dinero, tu mente filtra evidencias de carencia. Es así de simple y así de poderoso. La segunda práctica diaria es la vigilancia del lenguaje. Durante todo el día, observa cómo hablas sobre dinero. Cada vez que te sorprendas diciendo frases de escasez, detente. No te uses, solo reconócelo. Y luego reformula conscientemente. Si dijiste no puedo pagar eso, reformula eso no es una prioridad para mí en este momento. Si dijiste el dinero siempre se me va, reformula el dinero fluye hacia mí y a través de mí con facilidad. Esta práctica parece pequeña, pero Florence observaba que las personas que cambian su lenguaje cambian su realidad, porque cada palabra es una instrucción al universo, y cuando cambias las instrucciones, cambias los resultados. No sucede de inmediato, pero sucede inevitablemente. La consistencia en el lenguaje crea consistencia en la manifestación. La tercera práctica diaria es la acción de abundancia. Cada día, haz al menos una cosa que una persona próspera haría. No tiene que ser grande. Puede ser tan simple como organizarte mejor, invertir 30 minutos en aprender algo que mejore tus habilidades, o rechazar algo que no esté alineado con tu valor. Lo importante no es la magnitud de la acción,
es la frecuencia que esa acción emite. Florence enseñaba que cuando actúas como alguien próspero, aunque todavía no tengas la riqueza física, estás entrenando tu sistema nervioso para la abundancia. Tu cuerpo y tu mente empiezan a sentirse cómodos en esa frecuencia. Y cuando te sientes cómodo siendo próspero, la prosperidad deja de ser algo lejano y se convierte en algo natural. Por ejemplo, si siempre compras la versión más barata de todo por miedo, elige conscientemente algo de mejor calidad, aunque cueste un poco más. No estoy hablando de endeudarte, estoy hablando de hacer pequeñas elecciones que reflejen valor, no desesperación. Esas pequeñas elecciones envían una señal poderosa. Yo merezco calidad, yo valoro lo que recibo, yo no opero desde la carencia. La cuarta práctica diaria es la gratitud activa. Al final de cada día, antes de dormir, reconoce al menos 3 cosas por las cuales estás genuinamente agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, un ingreso que recibiste, una oportunidad que apareció, una conversación que te inspiró. Lo importante es sentir la gratitud, no solo pensarla. Florence enseñaba que la gratitud antes de dormir programa tu mente subconsciente durante el sueño. Tu última emoción del día se convierte en la frecuencia base que tu mente trabaja mientras descansas. Si te duermes en gratitud, tu mente busca más razones para estar agradecido. Si te duermes en preocupación, tu mente amplifica los miedos. Controlar tu última emoción del día es controlar tu frecuencia de manifestación. La quinta práctica diaria es el desapego consciente. Una vez al día, especialmente cuando sientas ansiedad por resultados, practica soltar. Florence enseñaba una frase específica para esto: a lo que es para mí, llega en el momento perfecto. Yo suelto el control y confío en el flujo. Esta práctica desactiva la desesperación que bloquea la señal. Cuando sueltas el control, no estás renunciando a tus metas. Estás renunciando a la ansiedad que sabotea tus metas. Estás reconociendo que existe una inteligencia universal que orquesta circunstancias de formas que tu mente limitada no puede planear. Y cuando confías en esa orquestación, dejas de forzar y empiezas a fluir. Y el flujo es donde sucede la magia. Estas 5 prácticas diarias son el método completo. No necesitas más, necesitas consistencia. Florence observaba que las personas que practicaban esto durante 21 días consecutivos reportaban cambios tangibles, no solo internos sino externos, oportunidades que aparecían, dinero que llegaba de formas inesperadas, problemas que se resolvían sin esfuerzo excesivo. Pero aquí está el secreto que pocos entienden: estas prácticas no funcionan porque sean mágicas, funcionan porque te convierten en una persona diferente, una persona que piensa diferente, habla diferente y actúa diferente. Y cuando tú cambias, tu realidad no tiene otra opción más que cambiar también, porque tu realidad externa siempre es un reflejo de tu frecuencia interna. Entonces, ¿cómo sabes que la señal está completamente activa? Florence identificaba el indicador definitivo cuando empiezas a recibir sin esfuerzo forzado, cuando el dinero llega sin que tengas que perseguirlo desesperadamente, cuando las oportunidades aparecen sin que tengas que rogar por ellas, cuando tu vida empieza a fluir en lugar de ser una lucha constante. Esa es la señal más clara de todas. No es un evento único, es un cambio de patrón. De repente, las cosas que antes eran difíciles se vuelven simples. Los obstáculos que antes parecían insuperables se disuelven y el dinero que antes llegaba con tanto esfuerzo empieza a fluir con naturalidad. Eso no es suerte, es alineation. Florence enseñaba que cuando alcanzas ese estado, tu única responsabilidad es mantenerlo. No regresar a los patrones antiguos por miedo, no sabotear la abundancia que empieza a llegar, porque el ego tiene miedo de lo desconocido. Y cuando la prosperidad empieza a manifestarse, el ego intenta protegerte, regresándote a lo familiar, aunque lo familiar sea doloroso. Por eso, cuando la señal está activa y el dinero empieza a llegar, es crucial que te permitas recibirlo, que no lo rechaces,
por sentir que no lo mereces, que no lo desperdicies por no saber administrarlo, que no lo sabotees por miedo a perderlo. Recibir con gracia es tan importante como manifestar con intención. Florence observaba que muchas personas logran activar la señal, pero cuando el dinero llega, no saben qué hacer con él y lo gastan impulsivamente, o lo guardan con tanto miedo que bloquean el flujo. Ella enseñaba que el dinero es energía en movimiento, deep circulative, debe ser usado con sabiduría, pero también con alegría. Cuando usas el dinero con sabiduría y alegría, le estás diciendo al universo, confío en que más llegará, y el universo responde enviando más. Pero cuando acumulas dinero con miedo, le estás diciendo al universo, tengo miedo de que no haya suficiente. Y el universo responde, confirmando ese miedo. Por eso, la forma como administras el dinero que ya tienes, determina cuánto más recibirás. Entonces, si has llegado hasta aquí, ya tienes todo lo que necesitas, conoces la señal, conoces el método, conoces los bloqueos y cómo disolverlo. Ahora solo queda una cosa a decidir. Decidir si vas a aplicar esto de forma consistente o si solo va a ser más información que consumes pero no usas. Porque Florence Kovoshen no enseñaba teoría espiritual vacía, enseñaba leyes prácticas que funcionan cuando se aplican, pero solo cuando se aplican. El conocimiento sin acción es inútil. La intención sin consistencia es fantasía. Lo que separa a quienes prosperan de quienes solo desean prosperar es la aplicación diaria de estos principios. El universo ya está enviando la señal, está respondiendo a tu frecuencia en este momento exacto. La pregunta no es si el universo está listo para hacerte rico. La pregunta es si tú estás listo para recibir, si estás dispuesto a cambiar tu frecuencia, si estás comprometido a sostener esa frecuencia, aunque los resultados tarden. Si confías lo suficiente para soltar el control y permitir que el flujo suceda. Florence enseñaba que la riqueza no es un destino, es un estado de conciencia. Cuando alcanzas ese estado, el dinero es solo una consecuencia natural. No tienes que perseguirlo, no tienes que rogarlo, no tienes que sacrificarte hasta el agotamiento por él. Simplemente te alineas con la frecuencia correcta y permites que llegue, porque en esa frecuencia, tú y la abundancia son lo mismo. Esto no es magia, es ley espiritual, y las leyes no fallan, solo necesitan ser aplicadas correctamente. Cuando aplicas estas 5 prácticas diarias durante 21 días consecutivos, no serás la misma persona. Tu mente será diferente, tus palabras serán diferentes, tus acciones serán diferentes, y cuando tú seas diferente, tu cuenta bancaria no tendrá otra opción más que reflejar esa diferencia. La señal que el universo te muestra cuando estás a punto de hacerte rico no es externa. Es el momento en que tu pensamiento, tu palabra y tu acción dicen lo mismo. Es el momento en que dejas de operar desde el miedo y empiezas a operar desde la confianza. Es el momento en que sueltas la lucha y abrazas el flujo. Y cuando ese momento llega, todo cambia. Si este mensaje resonó contigo, no dejes que termine como solo un video más que viste. Florence Scovel Shinn enseñaba que el conocimiento sin práctica es solo información. Escribe ahora en los comentarios, estoy alineado. Esa declaración no es para mí, es un compromiso tuyo ante el universo. Es tu forma de decir que estás listo para recibir. Y si quieres seguir aprendiendo los principios de prosperidad que Florence enseñaba, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Las personas que permanecen hasta el final son las mismas que transforman enseñanzas en resultados reales. El universo ya envió la señal. Ahora es tu turno de responder.